del verso 17 al final del capítulo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del verso 17 al final. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Digamos gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Gracias a Dios, hermanos, por este trabajo que se hace en la iglesia, por este sentir que hay de la restauración. Es un trabajo muy importante y urgente, además, porque pues el Señor está cerca. Amén. Y la idea, el propósito realmente es que todos aquellos que tienen la necesidad de reconciliarse con el Señor, pues lo puedan hacer lo antes posible, porque, repito, el Señor está cerca, el tiempo es muy corto. El Señor está a las puertas. Y este pasaje precisamente nos está hablando de esa obra que Dios vino a hacer cuando vino al mundo, cuando Dios se manifestó en carne. La Biblia dice de manera clara, tajante, contundente, que Dios estaba en Cristo. Amén. Y estaba precisamente reconciliando al mundo. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. El Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje que le anuncia a la humanidad, que le anuncia a cada persona que ha perdido la comunión con Dios, que ha perdido la amistad con Dios, que no tiene relación con Dios, que no puede tener comunicación con Dios, porque una barrera se ha puesto entre esa persona y Dios, porque hay algo que impide esa comunicación, ese entendimiento con Dios, y es precisamente el pecado, la maldad, la desobediencia. Esas cosas es lo que separa al hombre de Dios. Pero repito, el Evangelio es el mensaje que anuncia que es posible que cada persona en esa condición pueda tener nuevamente comunión con Dios. Y eso es algo extraordinario, es algo maravilloso. No hay forma, sinceramente, de describir
lo grande que es la experiencia de la reconciliación, de volver a tener amistad con Dios. Porque cuando la Biblia nos habla de reconciliación, nos está diciendo que antes hubo una comunión, que antes hubo una amistad, que antes hubo una relación muy cercana, muy profunda, muy íntima, y se perdió, pero que es posible restaurar esa comunión, es posible restaurar esa amistad, gloria a Dios. Eso significa la reconciliación, volver a conciliar, volver a amistarse, volver a tener comunión, aleluya. Y si el pecado tiene el poder de enemistar al hombre con Dios, si el pecado tiene el poder de separar al hombre de Dios, el Evangelio tiene el poder mayor de volver a hacer del hombre un amigo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Lo peor que le ha pasado a la humanidad, lo peor que nos pasó, el problema más grave, el problema más grande que le ha ocurrido al ser humano es el pecado, porque ha traído consecuencias desastrosas, funestas para la humanidad. Pero una de esas consecuencias es precisamente que el hombre ha quedado constituido en enemigo de Dios. Usted y yo de pronto no hemos dimensionado lo que significa ser enemigo de Dios. Pero así lo dice la palabra del Señor, así lo enseña la Biblia. El pecado hace de una persona enemiga de Dios. Aleluya. Eso es una situación demasiado grave. Es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, porque qué esperanza. Si todo, como cantábamos en un coro hace un rato, que el Señor es nuestro todo, es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es todo para nosotros. Y si somos enemigos de ese Dios que nos puede proveer todo, entonces, ¿qué esperanza? Amén. ¿Qué esperanza hay para una persona enemiga de Dios? Aleluya. Pues no hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de comunión con Dios, porque el pecado es algo que Dios, aunque quisiera Dios, no puede. Le es imposible por su naturaleza misma de santidad, por su esencia misma de santidad. Dios repele el pecado. Es intolerable, es incompatible, es insostenible el pecado, o Dios frente al pecado, porque no es posible, porque Dios es absolutamente santo. Amén. Entonces el pecado nos pone en desventaja frente a Dios. El pecado nos pone en desventaja frente al Señor. Nos separa y nos aleja de Dios. No solamente nos separa, nos aleja de Dios, nos aleja del Señor. Pero este Evangelio sigue siendo el mensaje de la reconciliación. Sigue siendo el mensaje de la restauración. Amén. Aleluya. El mensaje que puede reconstruir la vida de una persona y sobre todo que puede ponerlo otra vez en posición de gracia frente a Dios. Aleluya. Por eso es que es tan importante el Evangelio, por eso es que es tan necesario el Evangelio, por eso es que es tan importante esto de la restauración, por eso es que además es urgente. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué el Evangelio? ¿Por qué? Pues porque sencillamente, aunque es algo tan glorioso y tan sublime, pero sencillamente porque Cristo allá en la cruz del Calvario hizo posible con su obra redentora,
con su sacrificio cruento, con su muerte cruenta en la cruz, con ese sacrificio que realmente es maravilloso lo que el Señor hizo. Eso hizo posible destruir, derribar la pared que nos separaba de Dios. Porque la sangre de Cristo, el Señor, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hace posible quitar el pecado y que haya otra vez comunión con el Señor. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, el lugar santo de la presencia de Dios, el velo que separaba al hombre de Dios, donde no se podía acceder, ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo y se abrió un camino, dice la Biblia, vivo, santo, nuevo, que nos comunica, que nos lleva, que nos conecta, que nos traslada hasta la presencia misma del Señor, aleluya, donde podemos abrazarlo y sentir su presencia, donde podemos sentir el gozo de la salvación, la seguridad, la dicha del perdón, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Y Dios está muy interesado. Dios está muy interesado en la reconciliación del hombre con Él. Y Dios está muy interesado esta noche en que cada uno de nosotros tengamos una comunión muy cercana, muy estrecha, muy directa, muy íntima con Él. Este mensaje, hermanos, esta noche es para todos nosotros. Amén. No solamente, aunque seguramente pensamos primero, cuando los hermanos pensaron en este culto, lo hicieron en primer término, pensando en aquellos que han dejado de asistir, en aquellos que se han ido para el mundo, en aquellos que se han alejado del Señor. Pero es posible que alguno de nosotros no haya dejado de asistir a los cultos. Es posible que alguno de nosotros permanezca constantemente en los cultos, pero tal vez estemos lejos de Dios. Así es, amén. Tal vez hayamos perdido la comunión con Dios. Así es. Tal vez hayamos perdido también, igual que el que no asiste. De pronto puede pasar, de pronto puede ser que igual que el que no volvió al culto, el que está asistiendo tal vez ha perdido también. Así es, amén. Con el Señor. Y digo que Dios está muy interesado, porque aquí hay una frase que a mí me ha parecido siempre conmovedora realmente. Esa frase que dice que es como si Dios rogase. Dios rogando. Pero hermanos, pensemos, ¿acaso Dios nos necesita? No. Dios no necesita. Dios no necesita a nadie. Que Él nos use, que Él quiera, que Él nos ame. Amén. Es una cosa, pero Dios no nos necesita. Así es, amén. Sin embargo, Dios está muy interesado. Hermanos, a veces uno no puede entender cómo es esto, pero es real. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos de parte de Dios. Mire, hermanos, es Dios rogándole a la persona que se reconcilie con Él. Aleluya. Que se vuelva a Él, que se entregue a Él, que lo reciba a Él, que se aparte del pecado, que se consagre a Él, que le permita que obre en su vida, que crea en Él, que se rinda a Él, que se humille ante Él. Es Dios rogándole. ¿Por qué Dios ruega? Porque Dios no impone, porque Dios no es una persona que actúa arbitrariamente, aunque Él es el ser soberano, el ser supremo y sublime, aunque Él es Dios todopoderoso. Dios respeta la voluntad humana, Dios respeta el libre albedrío, y Dios está tocando a la puerta del corazón de cada persona que
el gozo de la salvación, pero Dios insiste, Dios ruega, Dios llama. De los muchos que hay dos que sobresalen porque hacen una descripción que termina siendo escalofriante, por decirlo menos, patético de lo que es la condición espiritual del hombre sin Dios, del hombre del pecado, de una persona que se ha alejado de Dios, que el pecado la ha enemistado con Dios. Vamos a mirarlos rápidamente esta noche, los pasajes de Isaías capítulo 1 primeramente. En Isaías capítulo 1, hablando de Israel, hay una descripción que realmente lo asombra a uno. Dios de manera cruda está mostrando la condición espiritual de Israel. Y entonces dice Dios, llama a los cielos y a la tierra por testigos, porque tiene un pleito con Israel, porque tiene un pleito, un asunto que resolver con Israel. Y entonces Dios dice al cielo y a la tierra, oíd y escucha, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Mire la estupidez del ser humano, mire la torpeza del ser humano en el pecado. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, animales privados hasta cierta medida de inteligencia. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren que yo los siga castigando? ¿Por qué quieren que yo siga castigándolos? Todavía os revelaréis. Y escuche esta descripción a donde quería llegar. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo es una podrida llaga, es una descomposición moral, una descomposición espiritual terrible, que solo la produce el pecado. Aleluya. La maldad, el alejarse de Dios. Dice luego, vuestra tierra, dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Es decir, todo es una ruina. Y aunque ellos eran muy religiosos y cada 8 días iban al culto y hacían las ofrendas y oraban, pero eso que hacían ellos, eso repudiaba, era repugnante, eso no lo toleraba el Señor, no lo aceptaba. Y entonces Dios dice así en el verso 11, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de los holocaustos, hastiado, asqueado prácticamente estoy de vuestros sacrificios, de vuestros carneros y de cebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les está pidiendo esto de vuestras manos cuando venir a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Porque lo que están haciendo es eso, en esa condición de una podrida llaga que es la vida espiritual, y rindiéndole culto al Señor, llevándole las ofrendas, los sacrificios, estaban realmente pisoteando los atrios del Señor.
Y entonces Dios le dice: no, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo soportar, no lo puedo tolerar. Es decir, que cada vez que iban a llevar el sacrificio, a rendir el culto, estaban ofendiendo más al Señor, estaban provocando más la ira del Señor, estaban realmente molestando más al Señor, al punto que Él dice: no, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado. Dios que no se cansa ni desfallece con cansancio. Pero aquí dice el Señor: cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ustedes están muy mal, dice Dios de Israel. Uy, hermanos, qué horror. Así es, amén. Que Dios tenga esa actitud frente a uno. Que Dios tenga ese concepto de uno. Que Dios esté en esa condición frente a uno. Y entonces, mire el llamado de Dios: lavaos y limpiaos. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso quiere decir arrepentirse. Amén, amén. Aprender a hacer el bien. Eso quiere decir Amén. convertirse. Dejar de hacer lo malo es arrepentirse. Comenzar a hacer el bien es convertirse. Amén. Y luego dice el verso 18, que es donde se muestra el amor de Dios tan grande. Amén. Gloria a Dios. Donde muestra la bondad de Dios, el interés de Dios. A pesar de todo lo que sienta, a pesar de sus provocaciones, de sus abominaciones, de sus ofensas, a pesar de que están tan lejos de mí, yo no quiero que sigan allá. Yo no quiero que sigan en esa condición. No quiero, dice el Señor. Entonces, con un corazón lleno de amor y de misericordia, con una ternura como la de un padre que ama a su hijo. Aleluya. Dice Dios: venid. Amén. Venid. Amén. Aleluya. Pero no nos acaba de decir luego que nos aborrece nuestros sacrificios, que no nos soporta. Sí, pero venid. Amén, amén. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos en paz. Amén. Gloria a Dios. Venid. Les acaba de decir: mírenme, ustedes me repugnan. Pero luego dice: venid y estemos aquí. Venga, Si venga. vuestros pecados fueren Amén. como la grana, aleluya, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios rogando, hoy rogamos. El profeta Isaías pareciera que se le adelantó a Pablo con este texto. Hoy rogamos en nombre de Cristo. En Dios rogando, Dios insistiendo, Dios en una actitud de humildad. Amén. Porque dice el profeta también: ¿quién como Jehová, Amén. que se humilla? Que se humilla a mirar a los hombres. Viendo tanto Se pecado. despojó a sí mismo y se humilló hasta lo más bajo. Hasta lo sumo. Lo que hace Dios por el hombre, hermano. Amén. Lo que hace Dios por el hombre. Amén. Y
Lo que ha hecho Dios por usted y por mí, hermano, amigo, hermano que se ha alejado del Señor. Lo que ha hecho Dios por usted y por mí. Esta noche Dios está muy interesado. Muy interesado. A pesar de que el problema es nuestro, la iniciativa la ha tomado Él. El problema es nuestro, no es de Dios. El problema es nuestro, pero la iniciativa la ha tomado el Señor. Porque dice el Señor: ustedes no me eligieron, yo fui el que los elegí. Él fue el que vino a buscar. Ustedes no me buscaron a mí, no me buscaron. Andaban descarriados como ovejas sin pastor, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Dios ha tomado la iniciativa. La deuda es nuestra, pero Dios es el que ha tomado la iniciativa para decir: mire, yo estoy dispuesto a perdonarles todo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aleluya. Gloria a Dios. El otro pasaje, de los que decían esos dos pasajes en la Biblia, esos dos cuadros que nos presenta la Biblia, que son impresionantes, es el de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice en ese mensaje del Señor al ángel, primeramente, porque los mensajes iban para el ángel, el pastor, y para la iglesia. Bueno, el ángel de la iglesia. Le llegaba el mensaje al ángel, y el ángel pastor, transmitía, y el pastor a la iglesia. Y dice así: esto es una cosa, hermanos, que horroriza. Esta condición espiritual de esta iglesia en la Odisea es espeluznante. Así es, amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esa era una congregación del Asia Menor, muy cerca de Colosas, una ciudad donde había mucho comercio, muy famosa por las telas finas, muy famosa también por los avances en medicina, en los centros de investigación. Se dice que allí fabricaban unos medicamentos para los ojos, para los oídos también. Era una ciudad famosa, una ciudad que tenía mucha riqueza, había mucho oro en esa ciudad, era una ciudad rica. Pero allí había una iglesia, la había fundado, no recuerdo bien, tal vez era Epafras, me parece, el que abrió la obra en la Odisea, según dicen en Colosenses. Allá había una iglesia, hermanos, una congregación. Imagínense, da vera tristeza. Da ganas de llorar, de rodearse las vestiduras. ¿Cómo estaban? Entonces dice el Señor: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel. Esta palabra es clave, hermanos. El testigo fiel. Fiel. Amén. Fiel y verdadero. Amén. El principio de la creación, o el que originó la creación, el que hizo la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, yo sé todo lo que tú haces, yo sé todo, sé todo lo que tú haces, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá fueses frío, para Dios decirle a alguien: mire, ojalá usted no fuera nada. Era mejor. ¿Cómo sería de ofensivo delante de Dios esa actitud, esa vida de esos hermanos? ¿Cómo sería de ofensivo ante Dios esa vida de autosuficiencia, de orgullo, de altivez,
de autodependencia, de soberbia, de orgullo, como se refleja en los textos que siguen, para Dios decirle, mire, ojalá no fueras nada, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, esto es una cosa que debe espantarnos. Usted sabe quién es, y lo dice la Biblia, dice que, ¿usted sabe quién es el que vuelve a su vómito? El perro. Y lo dice el apóstol Pedro, hablando de los que se apartan, dicen que es como el perro que Vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a su. Amén. Así es el que se aparta, dice la Biblia. Por eso es que cuando alguien vuelve al Señor, hoy no estaba apartado, uy hermano, uno ve ahí tanta misericordia de Dios, que puede restaurar a una persona. Amén. ¿Cómo Dios puede levantar? ¿Cómo Dios lo va a matar? Amén. Entonces Dios dice, vea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. No te he vomitado, pero te vomitaré. Si sigues así. Mire la sentencia que hay. Te vomitaré. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oiga hermanos, qué soberbia esta. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga, ¿habrá alguien que pueda decir esta noche aquí, no tengo necesidad de nada? Pero ellos lo decían, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Qué ignorancia! Y miren cómo el Señor los aterriza. Y tú no sabes, es una ignorancia, no saber. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo, ciego y desnudo. Pero está diciendo a un inconverso, a un creyente. A un creyente. Pero está diciendo a un creyente. Así es, a una amén. congregación. A un creyente Que vive una vida hermanos, que ya habían sido mediocre. bautizados. Tú no eres sino un miserable. Son 5 cosas, 5 calificativos allí. 5. Tú no eres sino un desventurado, miserable, uy hermano, pobre, ciego y desnudo. 5 calificativos. ¿Qué le quedaba a ellos? Nada. Nada. ¿Qué esperanza para ellos? ¿Qué esperanza para un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo? ¿Qué esperanza? ¿Quién querrá tener algo con una persona de esas? ¿Quién querrá tener amistad con esa persona? Por tanto, yo te aconsejo, Yo te aconsejo no te obligo, porque Dios no obliga. Te que de mí aconsejo, compres oro te refinado. aconsejo que de mí, porque ellos tenían mucha prosperidad económica, porque tenían seguramente mucha intelectualidad, porque habían alcanzado muchas cosas, mucha trayectoria, muchos años, y pensaban que ya no Mucha necesitaban al experiencia. Señor, y lo sacaron a empujones, tal vez algunos hasta a puntapiés. Sacaron, literal, no es simbólico, literalmente sacaron al Señor de sus vidas, lo sacaron, lo hicieron a un lado, lo sacaron total, lo hicieron ir al Señor de sus vidas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. Porque la riqueza más grande está en el Señor. Amén. Porque la verdadera riqueza es tener a Cristo y estar en las manos del Señor. Porque no hay riqueza más grande que la salvación de Dios, que tener a Dios en el corazón. No hay riqueza más grande que estar en el reino de Dios. No hay riqueza más grande que ser un verdadero hijo del Señor. Yo te aconsejo que de mí
quemado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, A pesar de todo, sé pues celoso y arrepiéntete. a pesar de cómo estás, a pesar de lo que has hecho contra mí, a pesar de tu actitud, yo te amo, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo te amo. Y le da Yo la reprendo y salida. castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este texto que sigue, que lo conocemos porque hemos oído tanto de él, Apocalipsis es 3:20. profundamente conmovedor. Amén. Porque es Dios afuera de la vida de una persona. Porque es Dios a quien sacaron a empujones, diciéndole: no te necesitamos. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús. Autodependientes. Con los años que llevo, me defiendo. Con la experiencia que tengo, me defiendo. Con lo que hemos aprendido, con esto nos cambiamos. No necesitamos de ti. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues se fue. Lo sacaron en empujones. Pero mire, hermanos, Él volvió. Él no se quiso alejar. Él se quedó allá afuera en la puerta paradito. Amén. Ahí paradito afuera. Al momento que abran la puerta, me les meto otra vez. La demora es que me den chance y me les meto otra vez. Y entonces el Señor allá afuera diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y como la relación con Dios, como las cosas de Dios son individuales, Así no son es. colectivas, Así es, amén. son personalísimas. Entonces Dios no dijo: si todos oyen la voz, No, sí, alguno. si alguno. Amén. Cualquiera. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, uno solo. Aquí me estoy esperando. De pronto en esa iglesia de la Odisea habían 300, 500, no sabemos cuántos, 50, 100, no sé. Ni idea. Pero Dios decía: mire, al menos uno que me abra la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Ven? Uno solo, que abra la puerta. Usted que la abre y yo que me meto. Usted que la abre y yo me meto. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, haremos una fiesta maravillosa, tendremos una comunicación en ambas direcciones, y aquí para aleluya, 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 aleluya. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, qué conmovedor espiritual. Ver a Dios rogándole. Dios podía meterse y decir, sin entrar, sin pedir permiso, pero las cosas con Dios no son así. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta noche, hermanos, es una noche de reconciliación. Amén. Si las cosas con Dios no andan bien, si la comunión con Dios, si la comunión entre Dios y usted, entre Dios y yo y Dios no andan bien,
si nos hemos alejado del Señor, esta noche es una noche de restauración.